Imagina despertar con un dolor en el. ¿Qué tan lejos llegarías para sobrevivir? Que llevaras tanto tiempo sin comer, que dejaras de pensar como un ser humano. Imagina despertar con un dolor en el estómago, tan intenso que apenas puedes respirar. Ahora imagina que la única persona junto a ti es también la única fuente de comida que queda. Y te aseguro que esta historia es bastante horrible. Así que deja tu like y suscríbete en este momento si quieres más historias así. Esta es la aterradora historia de Nick, un niño de apenas 14 años que entró en un viejo edificio abandonado y salió convertido en alguien que jamás volvería a ser el mismo. Todo comenzó un viernes por la tarde. Nick era un adolescente tranquilo, no era el más popular de la escuela, pero tampoco tenía problemas con nadie. Cuando sonaba el último timbre, lo único que quería era llegar a casa, encender su computadora y pasar horas jugando Roblox. Este fin de semana incluso tenía un plan muy claro: seguir intercambiando mascotas de Adopt Me hasta conseguir la que llevaba semanas buscando. Su madre le había preguntado esa mañana si saldría con un amigo. Él simplemente respondió: no, voy a quedarme jugando todo el fin de semana. Pero el destino tenía otros planes. En su salón había otro chico llamado Alex. Alex era completamente diferente. Le encantaba llamar la atención, presumir delante de todos y demostrar que nunca tenía miedo. Siempre encontraba la forma de convencer a otros para hacer locuras. Cuando terminaron las clases, Alex se acercó sonriendo. Dicen que detrás de mi casa hay una fábrica abandonada y nadie entra ahí porque dicen que está embrujada. ¿Te atreves a venir? Claramente Nick dudó. Lo último que quería era caminar por el bosque al anochecer, pero todos los compañeros de clase se le quedaron viendo a Nick. Alex soltó una risa. ¿Qué pasa? ¿Te da miedo? Nick sintió todas las miradas encima de él. Podría irse a casa o demostrar que no era un cobarde. Está bien, iré. Eso fue lo que dijo. You write the words. What if you could hear them as a song? Go to Suno.com, switch to custom. Irse a casa o demostrar que no era un cobarde. Está bien, iré. Eso fue lo que dijo Nick, tomando la peor decisión de su vida. Comenzaron a caminar por un sendero que atravesaba un bosque enorme. Al principio hablaban y se reían, pero conforme avanzaban, el ambiente empezó a cambiar. Los árboles eran cada vez más altos, la luz del sol apenas lograba atravesar las ramas. El viento hacía crujir la madera, pero lo más extraño era el silencio. No se escuchaban las aves, ni ningún insecto. Era como si todo el bosque estuviera completamente muerto. Entonces la vieron. La fábrica era gigantesca. Las ventanas estaban rotas, las paredes estaban cubiertas de moho. Grandes tubos oxidados salían del edificio como si fueran los huesos de un monstruo. El techo tenía enormes agujeros. Cada que el viento soplaba, alguna puerta metálica golpeaba con fuerza. Nick sintió un escalofrío. Ya la vimos, ahora vámonos. Pero Alex sonrió y dijo: Vinimos aquí para regresar, ni hablar. Él entró corriendo. Nick respiró profundo y lo siguió. Adentro de dicho lugar todo estaba oscuro. Había máquinas cubiertas de polvo, charcos de agua, vidrios rotos. El eco hacía que cada paso sonara mucho más fuerte. Alex caminaba sin preocuparse. Incluso comenzó a caminar de espaldas mientras se burlaba de Nick. ¿Ves? No pasa nada. En ese momento se escuchó un pequeño crujido. Alex dejó de hablar, miró hacia abajo. La madera volvió a crujir. Nick abrió los ojos. Alex, no te muevas. Pero entonces el piso desapareció bajo sus pies. Alex cayó al vacío. Su grito retumbó por toda la fábrica. Un segundo después se escuchó un golpe seco. Nick corrió desesperado hasta el agujero, miró hacia abajo. Solo podía distinguir una enorme habitación de concreto varios metros más abajo. Entonces escuchó la voz de Alex. Ayúdame, mi pierna. Nick buscó desesperadamente algo que pudiera usar como cuerda. Palos, tubos, cadenas. Nada servía. Sacó su teléfono para pedir ayuda, pero al dar un paso hacia atrás, la madera también se rompió. Él también cayó. El impacto le sacó todo el aire.
Cuando logró levantarse, entendió lo grave de la situación. El agujero estaba demasiado alto. Era imposible salir. Intentó llamar por teléfono, pero no había señal. Intentó gritar, pero nadie respondió. Buscaron otra salida. No existía ninguna. Comprendieron que estaban atrapados. La primera noche fue eterna. Gritaron hasta quedarse sin voz, pero después solo quedó el silencio. Al amanecer descubrieron una vieja tubería oxidada. De ella caía una gota de agua cada pocos segundos. Era agua sucia, con sabor a metal, pero era suficiente para mantenerse vivos. El problema realmente era otro. No había absolutamente nada para comer. El segundo día el hambre empezó a molestar. El tercero empezó a doler. Cada movimiento costaba más trabajo. Sus piernas temblaban. La cabeza les daba vueltas. Alex apenas podía moverse. Su pierna rota había comenzado a infectarse. La herida olía cada vez peor. La fiebre aumentaba. A ratos deliraba. Llamaba a su mamá. Después se olvidaba simplemente dónde estaba. Nick seguía intentando pensar con claridad. Cada pocas horas buscaba otra forma de escapar. Empujó una vieja pared. Intentó romper una tubería. Solo consiguió lastimarse las manos. Miró hacia arriba durante horas esperando escuchar voces, pero nunca escuchó absolutamente nada. Los días comenzaron a mezclarse. El hambre dejó de sentirse como un vacío. Ahora era un dolor constante, como si su propio estómago estuviera devorándolo desde dentro. Intentó masticar los cordones de sus zapatos, pero no podía tragarlos. Probó comer la tierra húmeda, pero su cuerpo la rechazó inmediatamente. Entonces comenzaron las alucinaciones. Por momentos juraba oler pizza recién hecha. Escuchaba la notificación de Roblox. Creía escuchar la voz de su madre llamándolo para cenar. Corría hacia el sonido y solamente encontraba oscuridad. Su mente empezaba a romperse. Mientras tanto, Alex empeoraba cada hora. Su respiración era cada vez más lenta, cada vez hablaba menos, hasta que una mañana Nick se acercó lentamente. Lo llamó varias veces, no respondió. Alex había muerto. Nick permaneció inmóvil durante muchísimo tiempo. No lloró y no gritó. Quería encontrar otra solución, pero su cuerpo ya no obedecía a su mente. El dolor del hambre volvió con una fuerza insoportable. Su estómago se contrajo. Las manos comenzaron a temblarle. Intentó mirar hacia otro lado. Cerró los ojos. Se golpeó la cabeza contra la pared. Repetía una y otra vez: Nom, 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 nom. Pero cada minuto que pasaba, el hambre era más y más fuerte. Cada minuto que pasaba, el hambre era más y más fuerte. Cuando volvió a abrir los ojos, ya no veía a Alex. Su cerebro dejó de ver a un compañero de la escuela. Solo veía una posibilidad de seguir viviendo. Llorando, pidió perdón una y otra vez. Sabía perfectamente lo que estaba a punto de hacer. Y también sabía que jamás podría perdonarse. En ese oscuro sótano, el niño que había salido de la escuela para jugar Roblox desapareció para siempre. Durante los siguientes días apenas recordaba quién era. Solo bebía agua de la tubería. Solo sobrevivía. El tiempo dejó de tener sentido, hasta que 9 días después, un hombre paseaba por el bosque con su perro. De repente el animal comenzó a ladrar desesperadamente frente a la vieja fábrica. El hombre intentó alejarlo, pero el perro no dejaba de mirar hacia el interior. Finalmente, decidió entrar. Todo estaba en silencio. Siguió los ladridos hasta llegar al enorme agujero del piso. Sacó una linterna, apuntó hacia abajo y quedó completamente paralizado. En el fondo del sótano, un niño extremadamente delgado levantó lentamente la cabeza. Tenía toda la ropa manchada. Sus manos temblaban. Sus ojos estaban completamente vacíos. A pocos metros de él estaban los restos de Alex. El hombre dejó caer la linterna y salió corriendo para llamar a la policía. Sus ojos estaban completamente vacíos. A pocos metros de él estaban los restos de Alex. El hombre dejó caer la linterna y salió corriendo para llamar a la policía. Nunca regresó a la escuela. Nunca volvió a jugar Roblox.
Los médicos lograron salvar su cuerpo, pero no su mente. Nick nunca volvió a ser el mismo de antes. Hoy permanece internado en un hospital psiquiátrico de máxima seguridad. Las enfermeras cuentan que algunas noches pueden escucharlo llorar en silencio mientras recuerda todo lo que ocurrió en aquel sótano. Los médicos dicen que casi nunca habla. Solo permanece completamente quieto, mirando la oscuridad de su habitación, como si todavía siguiera atrapado en aquella fábrica, esperando que el hambre vuelva una vez más. Si quieres más videos como estos, deja tu like y suscríbete. Por mientras,